Hola, nos encontramos acá con la hermana Marledis de la institución educativa técnica Nuestra Señora de Lourdes. Hermana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Esmeralda, me siento muy contenta, sobre todo de verte a ti, nuestra egresada en este momento maravilloso de la historia, verte ya en este rol, me encanta y te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, hermana. En este momento, pues vamos a hablar de educación. Bueno, la hermana Marledis es licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad de Santo Tomás y aspirante a la maestría en Educación. Pues con ese conocimiento, pues me gustaría, hermana, hacerte la primera pregunta y es, ¿qué entiende usted por pedagogía? Bueno, la pedagogía la entiendo como una ciencia interdisciplinar, esa ciencia que es inacabada, es una ciencia que es dialógica, porque es alimentada desde la sociología, desde la antropología, desde la política, desde la psicología. Y es esa ciencia que va enfocada desde un proceso de investigación, enfocada especialmente en las teorías. Y esas teorías de cómo llegar a profundizar, a perfeccionar, a acercarnos más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente, hermana, esa respuesta es muy buena. Entonces tengo otra pregunta. ¿Qué Si bien entiende pueda. usted por educación, hermana? Bueno, por educación entiendo como ese proceso de aprendizaje que ayuda al desarrollo personal, al desarrollo, digámoslo así, del individuo, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de la sociedad. La educación viene siendo como esa, digámoslo así, una varita mágica que se va vislumbrando a lo largo del tiempo, que realmente va ayudando a que ese hombre y esa mujer encuentren mucho más sentido a la vida y mucha más capacidad de ubicación en la historia. Excelente, hermana. Ahora la tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre la pedagogía y la educación? A ver, la relación que yo especialmente le encuentro mm, es ese proceso formativo del ser. O sea, las dos se unen para ese proceso formativo de ese ser, tanto la pedagogía como la filosofía, mientras, o sea, la una estudia más como el objeto, las teorías, la educación va haciendo, va abriendo caminos a esa práctica. Y siento que entre los dos van formando a ese ser que realmente se quiere para que responda a los signos de los tiempos de una sociedad. Y cada época va teniendo su objeto de estudio, cada época va teniendo sus necesidades y las dos lógicamente tienen que estar allí en movimiento porque ellas tienen que ser un movimiento dinámico donde no se estanquen, porque es que el hombre está cambiando y cada vez que sucede un cambio de época hay que replantear nuevos retos, tanto para la una como para la educación, tanto para la pedagogía. Perfecto, hermana. La última pregunta y es, ¿qué comprende usted por prácticas pedagógicas? Es el campo aplicado, Mm, ese campo aplicado que te permite crear a partir de teorías, a partir de experiencias significativas, a partir del diálogo, a partir del abrir horizontes, a partir de una proyección también a futuro. Y es lo que te permite realmente eh, llevar a la vida tus aprendizajes y al mismo tiempo esas inquietudes que tienes como persona y que perfectamente ahí hacen una fusión interesante del conocimiento, del ser y del quehacer, para que ese hombre pueda encontrar una mejor realización a nivel personal. Y estamos es para eso. Nosotros no somos islas, ¿cierto? Somos seres siempre en relación con.
y estamos siempre llamados a hacer huellas, a dejar huellas en este mundo donde realmente tanto la pedagogía como la educación vayan dando respuesta a todo este estudio antropológico del hombre de hoy y a todo lo que en esta nueva cultura nos ofrece. Excelente, hermana. Entonces se podría decir que la relación entre la educación y la pedagogía pues va ligada directamente a la práctica. Ahí es donde se pone en conocimiento lo que es la pedagogía y la Sí, educación. ahí es donde se evidencia, ¿cierto? El punto de encuentro. Excelente, hermana. Muchas gracias, es usted muy amable. Con todo el gusto. Nos encontramos ahora con Jairo Ortiz, ingeniero industrial, maestro en educación. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Esmeralda, muy buenas tardes. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, resulta que el día de hoy quiero hacerle una pregunta. La primera pregunta, bueno, son varias. La primera es, ¿qué es la educación? ¿Qué significa para usted la educación? Bueno, la educación en su término etimológico es conocer, guiar, permitir una mirada hacia afuera y hacia adentro. Y entonces, por lo tanto, la educación es un término muy amplio. Tenemos muchos factores de educación, la familia, la sociedad, los países, las religiones. Pero poder hablar de educación es poder hablar de la construcción del mundo, del desarrollo del ser humano y poder saber que hay elementos que se han constituido para que el ser humano pueda desarrollarse como persona, como ser, como espíritu. Y cuando traemos aquí, por ejemplo, la pedagogía, ¿cómo podemos emplear esa relación? ¿Cuál es la relación entre la pedagogía y la educación? Hay mucha relación. Etimológicamente, los dos términos tienen la palabra conducir. Y conducir implica a quién queremos conducir. La pedagogía, etimológicamente, arranca qué quiere conducir el niño. Obviamente, en nuestros tiempos se conduce al joven, al adolescente, a los adultos, a la sociedad. Quiere decir que la pedagogía delimita a través del conocimiento procedimientos, procesos, reflexiones, pero también tendencias y propuestas que determinen cómo la pedagogía puede desarrollarse. Es mucho más limitada, pero determina que a partir de esa pedagogía podemos desarrollar el conocimiento mucho más profundo. Y allí es donde podemos estar en la ciencia. Entonces, pues sería como el proceso, los diferentes procesos que hay para guiar la educación del estudiante, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué Claro. procesos pues usted conoce o cree convenientes que se deben guiar en cuanto a la pedagogía para enseñar? Cuando el niño está en el hogar, hay educación de sus padres, de sus familiares más profundos. Y allí es donde podemos estar en la ciencia. Entonces, pues sería como el proceso, los diferentes procesos que hay para guiar la educación del estudiante, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué Claro. procesos pues usted conoce o cree convenientes que se deben guiar en cuanto a la pedagogía para enseñar? Cuando el niño está en el hogar, hay educación de sus padres, de sus familiares más cercanos, de la sociedad donde está inmerso, del territorio donde él está viviendo. Y él llega al salón de clase y entonces se van a recoger todos esos conocimientos previos y vamos a trabajar ahora sí con la pedagogía, de cómo a través de ese conocimiento que él ha adquirido podemos elevarlo, podemos conducirlo, podemos ir comenzando a profundizar en el lenguaje, en la protección del medio ambiente, en el conocimiento de su cuerpo, Y son en la las relación. formas, Ya serían las formas que determinen un mayor grado de conocimiento a través de la pedagogía, pero apoyándonos
en esa educación, Siempre en esa base. en esa base. Bueno, y la última pregunta, ¿qué comprende usted por prácticas pedagógicas? Las prácticas pedagógicas ya determinan elementos de conocimiento como conceptos. O sea, cuando el maestro va al aula, va a desarrollar una práctica pedagógica y entonces allí delimita ese conocimiento a conceptos, al desarrollo práctico de ese concepto y cómo a su vez ese concepto puede ser trabajado en el hacer, en el conocer y en el comprender. Ahí se pone la práctica de Se todo pone lo de teórico. todo lo teórico. Esa es las prácticas. Bueno, muchas gracias, coordinador. Yo soy el coordinador de esta institución. Entonces, pues muy agradecida con esas respuestas tan importantes, tan significativas. Y bueno, gracias. Esmeralda, muchas gracias a usted.